Bien, sin más preámbulos, lo que me gustaría es que cada uno de vosotros fuera presentando su empresa. Empezamos por Antonio, si te parece. Muy bien, buenas tardes. ABB es una multinacional que actúa en el sector de la energía y de la automatización industrial. En principio, lo que quería contarles... ¿Hacemos la presentación? Sí. Okay. Lo que quería explicarles es un poco el caso de ABB, porque hace como unos 15 años comenzamos a partir de un reto muy importante que recibimos de nuestra dirección. Nos solicitaron que teníamos que transformar la forma que trabajábamos, teníamos que transformar toda la empresa para convertirnos en una empresa muchísimo más eficiente y llegar a unos resultados que en aquel momento se creían imposibles. Como digo, esto fue hace unos 15 años. En ese momento comenzamos a pensar si a partir de las teorías logísticas aplicadas a los flujos de producción podíamos obtener alguna ventaja. En ese momento, no sé si puedo tener sí. Disculpen. En ese momento... No va. No. Si lo puedes avanzar tú. Eso. Oh, sorry. Sorry. Disculpen. Entonces, en aquel momento, de esto hace, como digo, unos 15 años, empezamos a aplicar la teoría de las restricciones al proceso de fabricación de transformadores, en concreto en la planta de Zaragoza. Nos fuimos a la teoría de las restricciones y dijimos, ¿por qué no diseñamos un sistema que sea capaz de simular cómo se va a comportar nuestro flujo de producción cuando le hagamos pasar por él nuestra cartera de pedidos? Tenemos un dato conocido que es lo que tenemos que producir, transformadores diseñados a medida para el cliente. ¿Por qué no diseñamos un sistema que nos diga qué va a pasar en nuestro sistema, qué va a pasar en nuestro flujo de producción una vez que empecemos a trabajar? Lo que pretendíamos era un poco simular el comportamiento del flujo productivo, para que nos dijese dónde se iba a situar el cuello de botella de toda la cadena productiva. De forma que si la simulación nos daba que iba al lugar correcto, protegeríamos aquel cuello de botella. Gracias. Nada. Protegeríamos aquel cuello de botella porque sabemos dónde va a estar. Si el sistema nos predice que se va a mover al punto donde no nos interesa, lo que haríamos sería poner más recursos en ese lugar para evitar que fuese cuello de botella y llevarlo al puesto al punto del proceso donde nosotros queremos controlarlo. De alguna manera lo que pretendíamos era controlar el caos, aunque después en la realidad, evidentemente, siempre la realidad tiende a desviarse del plan que se ha hecho y para eso teníamos pequeños ajustes en fábrica. Básicamente el resultado fue un software muy complejo basado en algoritmos matemáticos en base a la teoría de las restricciones que nos permitían reducir el tamaño del buffer en todo el flujo productivo y adaptarlo a la variación que iba a tener nuestro proceso productivo con las variaciones del tipo de producto y del backlog que nosotros teníamos que ejecutar. Con esto, esta curva representa cómo ese stock de seguridad es mucho más ajustado a los diferentes picos que tenemos de la producción. Esto, como digo, fue hace unos años, fue reconocido en Aragón y sigo agradeciendo por este foro, por las posibilidades que ha dado de desarrollar este tipo de ideas. Fue reconocido en España y en Europa. También he de decir que en nuestra multinacional se usaron estas ideas para llevarlas a otras fábricas. Pero los tiempos van cambiando y en este momento, o desde hace ya unos cuantos años, empezamos a pensar que no solamente los sistemas. Si puede, por favor, activar el vídeo. Gracias. No solamente los sistemas informáticos
son capaces de aportar mejoras. Si conseguimos la involucración de las personas y su compromiso con un objetivo que les motiva y les lleva a hacer cambios, se pueden conseguir grandes transformaciones y grandes mejoras. En este caso estamos viendo el flujo productivo de interruptores de generador. Estos dispositivos se utilizan en las grandes centrales de generación para proteger al generador. Son absolutamente diseñados a la medida de cada central de generación y, como veis aquí, se están produciendo en un flujo continuo. Son diversos tamaños para diversos clientes y con diversas características, y el flujo no se para nunca, es siempre continuo. A esto se ha llegado, como decía, involucrando los equipos adecuados y, por supuesto, que hay muchísima tecnología detrás de todo esto. Muchas veces digo que en ABB, que no somos una empresa de logística, somos una empresa del sector de la energía. En mi opinión, vamos un poco detrás de los que se dedican profesionalmente a la logística, porque aplicamos ideas que vienen del mundo de la logística a nuestro campo. Es claro que los resultados son importantes. Como decía, es a través de la involucración de las personas, de escoger los equipos adecuados, darles un objetivo motivante y que realmente va a transformar la organización, convencer a la dirección de que este es el camino cierto y la dirección tiene que ser 100% parte del proyecto, y darle los medios necesarios al equipo para que haga su trabajo. Un poco lo que hemos hecho para transformar este flujo de producción, o para llegar a este flujo de producción, que inicialmente era a base de talleres de fabricación individual, donde cada interruptor de generador se hacía individualmente, es primero trabajar en toda nuestra cadena de suministro. Tenemos que ver los materiales que utilizamos en función de su volumen y del valor que aportan y decidir qué política de gestión les vamos a aplicar. Y detrás de esto hay mucha tecnología y mucho desarrollo de proveedores. A todo esto, como digo, sin las personas no se llega a ninguna parte, porque los sistemas te simulan lo que tú has puesto en el sistema. Siempre hay un ruido, siempre hay perturbaciones que te van a cambiar lo que tú has previsto. Por esto, que las personas sean parte del resultado es muy importante. Probablemente muchos de ustedes ya conocen estos sistemas de trabajo. Esto es un flujo de producción, en concreto este es el flujo de producción del vídeo que hemos visto antes. Está todo controlado con señales pull, es decir, el pull es el que regula el movimiento de los materiales y el avance de las diferentes fases de producción. Básicamente hay que llegar a definir un takt time que es compatible con los diversos tipos de producto. Aquí el vídeo lo hemos visto en 1 minuto, el takt time son 4 horas. Cada vez que veíais el avance de un interruptor han transcurrido 4 horas. Un poquito para dar un ejemplo de cómo funciona, un ejemplo muy simple. Si tenemos el takt 1, que sería la actividad que tenemos que hacer, tenemos el material en un puesto cercano al puesto de consumo. Una vez que el material es consumido, deja un hueco y este hueco debe generar una señal, porque al completarse con el material de reserva genera una señal que debe llegar al proveedor y el proveedor debe volver a enviar el mismo lote de material para la línea. En nuestra planta, y esto lo hemos hecho en diversas plantas por el mundo, son estas señales pull las que controlan todo, desde el cliente, proveedores, oficina técnica de diseño, ingeniería, flujo de producción y, de nuevo, al cliente. Y esto es un poco lo que les quería explicar de ABB. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio.